Agradecemos a Sebastián Streuli, así se pronuncia así, licenciado en criminalística. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. No, por favor, está prendido el micrófono de él porque la verdad no lo escucho bien. A ver si sale bien ahora. La invitación viene a cuento de esto que parece haberse encontrado restos óseos en Paso de los Libres, en una zona de un regimiento. ¿Es así? Sí, así fue. Eso ya pasó hace aproximadamente un mes de la fecha del hallazgo. Justamente ahí en el ex predio donde funcionaba el ejército, sí, que actualmente funciona el escuadrón número 7 de Gendarmería y la unidad penitenciaria número 9 del servicio provincial. En uno de las cuadras que se encuentran abandonadas, estaba haciendo una recorrida por personal del servicio penitenciario y fueron hallados restos óseos. Y contame, ¿cómo encontraron? Bueno, justamente estaban haciendo una recorrida personal del servicio penitenciario por las instalaciones y digamos, lo que les llamó la atención fue que en uno de los rincones de esa dependencia se vieron un montículo de tierra que días antes no estaba. Entonces, al acercarse hacia el lugar, ven que sobre ese montículo de tierra había unos fragmentos de restos óseos. Así fue como se dio el hallazgo de ese material. O sea que fue removido hace poco tiempo, nada más. Sí, eso es lo que no se sabe. O sea, lo que se sospecha es que algún animal quizás se haya metido en ese lugar, ¿sí? Y haya escarbado. Eso es lo que se sospecha, no se tiene certeza en realidad. El Instituto Médico Forense a partir de eso comienza a trabajar para intentar identificar qué es o de quién era. ¿Es así un poco el trabajo? ¿Cómo es? Sí, esa actividad se realiza la denuncia en la Fiscalía Federal de Paso de los Libres. Claro. Sí, se da intervención a la unidad criminalística de Gendarmería para hacer los estudios preliminares, sí, del momento para hacer todo lo que es el registro fotográfico, planimétrico, sí, y la descripción de lo encontrado. Desde allí lo que se hace, se le da intervención a la jueza federal de Paso de los Libres para que disponga las actuaciones a seguir, y ella lo que dispone es el levantamiento, sí, y la remisión de esos elementos, de esos fragmentos encontrados a la ciudad de Corrientes, a la Fiscalía Federal de Corrientes. Esos restos, ¿qué corresponden? A ver, ¿se puede determinar si corresponden a una persona, a varias personas? ¿Se puede llegar a conocer eso? Sí, justamente es las actividades que se vinieron desarrollando, porque esa es la primer parte de la historia, como lo que yo te terminé de contar. Una vez que llega esos restos a la Fiscalía Federal de Corrientes, sí, se le da intervención a la universidad a través del Instituto de Criminalística. Claro. ¿Por qué? Porque acá nos tenemos que remitir hace casi un poco más de 2 años. ¿Sí? Nosotros venimos trabajando en conjunto con la Unidad de Derechos Humanos y la Fiscalía Federal, ¿sí? En un proyecto en la creación del Gabinete de Antropología Forense del Nordeste Argentino. Y es así, a través de ese proyecto, ¿sí? Es que se le da intervención justamente para poder responder esa pregunta que vos me hiciste recién, poder determinar en principio si esos restos presentan humanidad, es decir, si son humanos o de una especie animal. Eso es lo que se estuvo trabajando durante la semana conjuntamente entre el Instituto de Criminalística y la Facultad de Veterinaria. ¿Y conclusiones han llegado o no todavía? ¿O es muy apresurado? Se están elevando los informes. Yo creo que en la semana se van a terminar de redactar los informes de esas actividades y se va a poder elevar a la justicia. ¿Se puede llegar a recuperar ADN después de tanto tiempo, lo que uno presupone que ocurrió este hecho, porque uno primero le remite a la época de la dictadura? ¿Se puede recuperar ADN después de 40 años de estar enterrado? Sí, de poder se puede. Va a depender mucho de las particularidades de cada muestra, del estado de conservación, ¿sí? Y también del estado, como te digo, del estado en este caso de los huesos, ¿sí? Y, o sea, no siempre se va, no porque uno encuentra un hueso, sí o sí necesariamente va a poder recuperar ADN. Eso es muy particular de cada muestra.
Es lo mismo que cuando cualquier muestra biológica en realidad. Ajá. Cualquier muestra biológica va a depender mucho del estado de conservación y de las particularidades de cada muestra. Porque, por ejemplo, del cabello, la única manera, cuando uno recupera un cabello de la escena del crimen, que se pueda recuperar ADN es si presenta el bulbo, es decir, si ese cabello fue arrancado. Porque el cabello que cae naturalmente no es un cabello muerto, no presenta el bulbo, y desde esa muestra no se puede obtener ADN. ¿Y el hueso? ¿Cómo es? Digo, ¿juega o no que haya estado a la intemperie, que no haya estado a la intemperie, que haya estado enterrado? ¿Juega algo o no la naturaleza en todo eso? Sí, totalmente, porque el estado de conservación se deteriora mucho más rápido. Y acuérdese que... ¿Cuándo se deteriora? ¿Cuando está al aire libre o cuando está enterrado? Y todo depende, porque si, por ejemplo, si la muestra está enterrada en un lugar seco, árido, ¿sí?, se va a preservar mucho más. Ah, ¿sí? Sí. Y si está en un lugar húmedo, ¿sí?, donde la tierra presenta mucha humedad, ¿sí?, eso es más fácil y más propenso a la putrefacción. Al podrirse se deteriora todo el material genético. La humedad conspira entonces mucho. Sí, totalmente. También está aquí con nosotros Marisa Zanauria. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Gracias por venir. Bueno, que trabaja obviamente con derechos humanos siempre y en la Fiscalía ahora en particular. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué creen que pueden llegar a encontrar? Digo, porque las especulaciones, uno cuando ocurre esta clase de cosas, lo primero que, como recién le decía Sebastián, uno asocia a la época de la dictadura. Directamente, no hay que andar con eufemismo ni con nada que uno llega a pensar. ¿Qué esperan encontrar? ¿O qué creen que pueden encontrar? No sé si qué creemos que podemos encontrar, pero las expectativas de los familiares es que cuando aparecen restos en lugares que son muy emblemáticos, o sea, que aparezcan restos en algún lugar ya de por sí genera una situación de angustia y de ansiedad. Cuando se está hablando, por supuesto, de restos, que ya estamos hablando del paso de los años, y entonces que uno puede asociar a la época de la dictadura, pero además cuando los restos son hallados en lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención, como es el caso de Paso de los Libres. Obviamente que ahí como que hay un plus de expectativa de los familiares. Cualquier tipo de resto que pueda ser encontrado o hallado en esos lugares merece una investigación profunda para determinar primero si son restos humanos y después de pasar ese umbral, ya determinar todo lo conexo que pueda venir, digamos, obviamente ver si se pueden recuperar ADN y demás. Claro, ¿cuántas personas estimativamente estuvieron detenidas ahí en Paso de los Libres? En Paso de los Libres, no te sabría cerrar la cifra, pero tuvieron que haber sido alrededor de 30 o 40 personas detenidas. Detenidas, no estoy hablando de desaparecidas. Claro. Sí hay personas desaparecidas, 2 o 3 personas desaparecidas, pero hay una particularidad con Paso de los Libres que tiene que ver con paso de frontera. Claro. Entonces hay registros o al revés, hay carencia de registros sobre las salidas o entradas de distintas personas que trataban, de exiliarse y que no lograban pasar la frontera. Claro. Entonces, todos los lugares que son paso de frontera tienen como una alerta mayor, digamos, por decirlo de alguna manera. Para decirlo vulgarmente, porque esto se dijo más de una vez, lo que era cuando las personas intentaban huir de la Argentina en ese momento, por tierra, uno de los lugares que buscaban era Paso de los Libres, por lo que significaba la frontera, y muchas veces había o identificación por parte de las propias fuerzas de seguridad o personas que los delataban, que también eran tenidos en esa zona y los delataban y decían Marisa o Sebastián forma parte de tal grupo, y ahí los agarraban, y ese es el registro que no se tiene. ¿Cuántas personas se agarró en total en esa oportunidad? Bueno, en realidad eso tiene que ver con un episodio particular que fue en el año 1980, 79-80, que fue una decisión de alguna de las organizaciones políticas que estaban siendo perseguidas, que habían logrado salir del país, que habían tomado la decisión política de volver. Las fuerzas represivas tomaron conocimiento y lo que hicieron es tomar gente que estaba secuestrada, con amenazas a la familia, una serie de circunstancias, y llevaron a algunas de estas personas a los puestos fronterizos. No solo pasó en Paso de los Libres, pasó en otros lugares, pasó en Mendoza,
De manera que pudieran identificar, que era lo que se llamaban los marcadores, que pudieran identificar a alguna persona que venía, por supuesto que con pasaporte falso para ingresar, pero poder identificarle por el rostro. En Paso de los Libres han pasado, algunas de estas personas han sido detenidas y desaparecidas. Lo que pasa es que después, en la reconstrucción, estas personas fueron llevadas la mayoría a Campo de Mayo, tiradas en los aviones, al mar, digamos. Pero como no se tiene certeza de cuántas personas, sí, no hay un sí registro. tienen certeza de algunas personas que sabes que fueron tiradas al mar, pero en ese desfasaje bien se ha conocido que ha habido un campo en Paso de los Libres cercano, en Bonpland, de una familia que le alquiló al ejército en esa temporada, en esa época que te estoy hablando, 79-80, y se habilitó ahí como una especie de lugar de detención. Bueno, y en Paso de los Libres se presume, los pobladores o cercanos a este lugar hablan de la permanencia del ejército, hablan de un centro de detención clandestino. Esto está totalmente fuera de cualquier tipo de registro. Es decir, no estaba detenido, digamos, bajo ningún decreto del Poder Ejecutivo de aquel momento, ni nada. Por lo tanto, cualquier tipo de hallazgo que pueda aparecer hoy, volviendo al tema que nos convocaste, digamos, hace a que pueda empezar a llenarse esta nebulosa que... Cubrir esos huecos de la historia. Exactamente. Te pregunto, ¿qué campo nos referimos ahora, donde encontraron? ¿Es en el regimiento? ¿Dónde es? Es en el regimiento. En realidad es un predio que pertenece al ejército de hace muchísimos años. Fue cedido una parte a la Gendarmería Nacional y de ahí está el escuadrón número 7 de Gendarmería Nacional. Es un predio muy grande. Y además han transferido parte de estas tierras a la provincia, no sé en qué función, si como dato o cómo, y ahí está funcionando una unidad penitenciaria provincial, pero todavía el ejército tiene, no sé si decirte, un 40% por lo menos de disposición del predio. Y en esta parte es donde se encontraron los restos. En la parte que tiene el manejo del ejército. Exactamente. Sí, porque te preguntaba porque para saber, porque tenía conocimiento también eso, que la provincia tiene una parte de ese terreno que le han cedido el ejército a la provincia de Corrientes, por eso quería saber en especial. Muchas cosas quedan de todo eso, ¿no? La angustia o no. ¿Se puede esperar a correntinos encontrar ahí o no? En el predio del ejército. Claro, en esos restos que estamos hablando, ¿no tenemos noción de eso? En realidad que es difícil contestar porque es una... por eso te hablaba de expectativas, ¿no es cierto? Sí. Es decir, nosotros tenemos un caso muy emblemático en Paso de los Libres, que es la desaparición del Pata Costa, que es un joven que fue secuestrado y a los 2 días, fue un 22 de marzo, secuestrado a la madrugada y desde el 24 de marzo se ha perdido el registro de él. Todo hace presumir que inmediatamente de secuestrado pudieron haberlo matado. ¿Qué hicieron con sus restos? O sea, ese lugar era un lugar donde se los llevaba para tortura, para interrogatorio. No es para nada descabellado pensar que cualquier tipo de restos en el supuesto, no quiero aventurar porque esto sería muy irresponsable, pero no sería descabellado pensar que si tuvieron algún problema y se les murió inicialmente, los haya enterrado allí, hayan optado por el río que queda cerca, era una modalidad, era una modalidad de la época, o hayan elegido llevarlo a un campo cercano donde tengan menos miradas de posibles transeúntes, o sea... Sí, hipótesis hay. Recuerdo casos como por ejemplo el Empedrado que encontraron en el propio mismo cementerio, sí, tal cual. Con otros nombres, por ejemplo. Esas son hipótesis que en realidad son reales porque se ha comprobado, digo, no en este caso. Sebastián, ¿se puede determinar de qué tiempo, de qué año fue esto, más los restos, supongamos, restos humanos, perfecto? ¿Se puede determinar más o menos qué tiempo fue enterrado, todo o no? Y se puede
quizás por ahí precisar una época, pero volvemos al estado de conservación de la muestra. Ajá. O sea, siempre es importante eso en criminalística. Varía mucho, ¿sí? Varía mucho el estado en que se conservan los indicios. ¿Por qué? Porque el mismo indicio, el mismo material, en este caso que estamos hablando de material genético, ¿sí? Si lo guardamos durante 10 años en determinado estado, bajo determinadas condiciones, y la misma muestra, el mismo patrón genético, bajo otras condiciones, ¿sí? Cómo va mutando eso a través del tiempo va a cambiar. Volvemos a lo que te decía al principio. ¿Sí? Todo depende del estado y la manera en el lugar en que está conservado. ¿Sí? Se puede llegar a aproximar en determinados casos, no siempre. Y muchas veces, ¿sí? A mayor cantidad de paso del tiempo, más difícil se hace. Más difícil porque, por ejemplo, estos restos que nosotros encontramos, lo que estuvimos mirando en una primera evaluación, dan a entender, ¿sí? Que son de vieja data, no es algo reciente. Vos me preguntás del tiempo y ya claro, yo lo que mi pregunta va desde el desconocimiento científico, un poco lo que contaba recién Marisa, que una cosa es el proceso militar, el año 75, 76, 77, en ese inicio, que fue quizás, de hecho fue el más sangriento, y otro es el proceso más cercano al 79, como él le contaba recién, cuando se intentó el regreso, intentaron muchas organizaciones, intentaron el regreso, que también fue otro pico. ¿Se podrá llegar a determinar si fue estos restos son propios del 75-76 o 79? No, ¿eso será complicado, no? Yo creo que no se puede con tanta precisión y en tan poco lapso de tiempo de lo que vos me estás preguntando. Yo te diría que casi es imposible. O sea, es imposible decir esto es del 76 y esto es del 80. ¿Sí? Yo creo que, te vuelvo a decir, dependiendo del estado de las muestras, yo creo que de lo que estamos hablando se podría decir, bueno, esto corresponde más de 10 años, más de 20, o sea, tendríamos que hablar en esos periodos de tiempo. Sí, más de 2 décadas. Sí, como más de 2 o 3 décadas. Sí. Perdón. Sí. Que, a ver, ahí también, déjame que aclare una sola cosa, antes que siga. Yo hablo del desconocimiento y que le debe pasar a mucha gente también, que hoy a través de los medios de comunicación podemos llegar a ver o series o programas que te dicen, mirá, se sabe hasta qué hora murió. A ver, va para saber un poco con alguien de la realidad, no de la ciencia ficción, y alguien que no está metido en la parte científica de eso. A eso va cuenta de lo que quiero decir en cuanto al tiempo. Digamos, una cosa... te voy a dar el ejemplo, el caso más paradigmático de hoy en día, que creo que está todavía en boca de todos, el caso de Nisman. Cuando se habla de la muerte, la data de muerte. No se sabe. Se hace una ventana de 15 horas. E inclusive hay discusión entre profesionales, si es 15, si son 10, si son 20. Es algo que no se puede, si uno siempre habla en parámetros, en tiempo de parámetros. En este caso yo te estoy dando el ejemplo en horas. Y sí, y estamos hablando de un tipo que se lo encontró ese mismo día y se analizó ese día. Acá estamos hablando de restos que quién sabe cuánto. O sea que las muestras estaban en perfectas condiciones como para determinar, ¿no? En cuanto a las muestras, mira, hay como una serie de patrones para seguir. Primero, que no es lo mismo encontrar un fragmento de hueso que encontrar un hueso entero. Porque el fragmento acelera el proceso de destrucción o sea, un hueso entero se conserva mejor en años que un fragmento. A veces cuando estamos en presencia de víctimas de la dictadura encontramos parte de los cuerpos, por ejemplo, sin el cráneo, y tiene que ver con la incidencia que pudo haber tenido, por ejemplo, que hayan sido matados con un tiro o varios tiros que destruyó hueso. Entonces ese hueso cuando desenterrás, tal vez encontrás el resto de la estructura ósea y no encontrás, pasó en el caso de mi cuñado, por eso lo digo, de Rómulo Artieda. Sí. Tenía destruida la parte del cráneo, o sea, en un mismo suelo, en un mismo periodo de tiempo, no es lo mismo un fragmento que una pieza entera. Además, cada suelo tiene una incidencia particular, o sea, como hay suelos más alcalinos, menos alcalinos. La forma en que fueron hallados hace también, por ejemplo, en algunos lugares, que no fue acá, pero en otros lugares usaban la cal
O sea, como método de la dictadura, enterraban y después tiraban cal para evitar el olor, para qué sé yo, pensando que esto podía borrar huellas. Esto hoy sirve muchísimo porque el efecto de la cal ha hecho que selle las capas del hueso y pueda recuperarse ADN, por ejemplo. Es decir, hay una variable, yo no soy especialista en el tema, pero al estar tanto tiempo con el tema de las búsquedas, uno va tomando estos parámetros. Por ejemplo, nosotros poder conseguir un ADN de cuerpos que hemos exhumado con el equipo argentino de antropología forense en Laguna Brava, que sabemos que hay enterramientos NN, y los de Empedrado, que los del cementerio local, en el caso de Laguna Brava nos ha sido bastante imposible hasta el momento por el deterioro que tiene, justamente porque es un lugar demasiado húmedo. Hemos encontrado las piezas enteras, pero no se puede hallar ADN. Hasta el momento están buscando técnicas y qué sé yo para ver si se puede, porque también en esto hay varias técnicas. Si cuando fracasa una se puede ir por otra, pero tiene otros factores que inciden. No es sencillo en realidad. Sí, no, inclusive hasta el entorno mismo del lugar dificulta muchas veces la conservación de la muestra. Nos pasó, por ejemplo, en Empedrado, en una de las excavaciones, donde raíces de los árboles que estaban quizás 10 metros desde el lugar de enterramiento, se van metiendo y llegan hasta donde está el cuerpo y destruyen. Cuando pasa la raíz y crece, va destruyendo la muestra, va rompiendo. Entonces hasta eso también se puede encontrar, y te vuelvo a decir lo que te dije al principio, todo depende de la muestra en particular de cada caso. Yo siempre digo que nosotros por ahí no nos terminamos de tomar un parámetro de lo que significa la tecnología y la evolución de la tecnología en todo y cómo nos ha cambiado la vida en todo. Siempre digo, pensá que 20 años atrás no existía o no era tan familiar el celular, o pensá que 10, 15 años atrás no existía el WhatsApp, hoy parece una cosa ilógica. Nosotros vivimos tanto en la coyuntura que nos olvidamos. ¿Cuánto ayudó la tecnología en esto? Me parece un montón. Para la identificación, para todo, ayudó un montón, ¿o no? También en la identificación ayudó mucho, ¿no? Sí, totalmente, porque, digamos, quizás, no sé si la ayuda concreta se viene a dar para decir encontré esto, porque muchas veces la diferencia es que te acorta los tiempos. Ese yo creo que es la mayor incidencia, te acorta los tiempos de búsqueda, te acorta los tiempos, los recursos materiales de uso, los recursos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, Marisa quizá tendrá un dato más preciso, pero el 80%, el 90% de los lugares donde uno busca se llega por testimonio de la época. Claro. Entonces dice, acá yo me acuerdo, escuché, mi papá, mi vecino, mi tío, el que fuera, va y se va llegando así a concretar el lugar de búsqueda. ¿Qué pasa? O sea, uno tampoco puede, quizás tiene 5 o 6 lugares, y tenés 3 personas. Materialmente es imposible. Entonces quizás con la utilización de un georradar uno puede barrer toda esa superficie, o como pasó por ejemplo acá en el predio de Santa Catalina, donde la superficie es extensa. Entonces uno no puede estar haciendo pozos o barriendo la superficie capa tras capa tras capa. Entonces al pasar el georradar uno ya tiene un primer indicio de descarte al menos. Claro. Si uno pasa y no encuentra nada, no ve nada raro, ya descarta eso. En el caso que se pueda llegar a detectar algo, bueno, se va y Entonces, en esos casos yo creo que es donde la tecnología ayuda y mucho, sobre todo a cortar los tiempos. Y después, obviamente, si uno encuentra el material, como decía Marisa, bueno, yo no soy experto en genética, pero hay determinadas técnicas para recuperar ADN que hace 5 años atrás quizás una partícula de ADN no se podía. Hoy hay métodos y técnicas que pueden amplificar esa secuencia de ADN y poder llegar a hacer una identificación positiva. ¿Cuántos lugares más faltan por identificar, Marisa, estimativamente? ¿Usted tiene una suerte de mapa? Es decir, todavía nos falta encontrar algún lugar más, o cuánto creen más que pueden llegar a encontrar? Más que lugares te diría cuánto nos faltan, y nos faltan mucho. Se han recuperado muy pocos en el caso de comprovincianos nuestros, compañeros correntinos, se han recuperado apenas 6, 7.
Y nosotros cada vez se reciben más denuncias, gente que se anima a denunciar, y nos vamos enterando de más desaparecidos que no estaban, que nosotros mismos no teníamos registrado. Entonces, ¿cuánto más nos falta encontrar? Y muchos. Entonces, lo que nosotros no podíamos en su momento, por la dificultad de que el Estado terrorista no dejó registros estatales visibles, digamos, pero sí hay registros que están guardados y que se han guardado, y muchos se los llevan a la tumba, pero por eso la investigación es la primera herramienta. Vos hablabas de la tecnología acompaña, pero la investigación es central, sí. Porque justamente cuando vos empezás a hablar con la familia, con los amigos, con dónde pasó, quién lo vio, vas pudiendo achicar la posibilidad de decir, bueno, vamos a buscar por este lado, y después el compromiso de la sociedad. En el caso de Empedrado que vos nos contabas, nosotros en este caso como familia siempre tuvimos un agradecimiento muy grande a la ciudadanía de Empedrado, porque fueron no militantes, sino gente que le pareció que era necesario que se supiera que ahí estaban enterradas personas que no tenían identidad y que merecían tener, digamos, el acercamiento de su familia, más allá de cuál sea tu pensamiento político e ideológico. Claro. El derecho al duelo es algo reconocido en todas las culturas del mundo. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros llegamos a Empedrado gracias a eso, gracias a gente que se animó, y no te estoy hablando de esta época, gente que se animó a denunciar en el año 84, a decir, estos cuerpos aparecieron flotando en el río, fueron enterrados en Empedrado. Lo que nosotros, por ejemplo, en Empedrado no tenemos totalmente definido es cuántos cuerpos se enterraron. Nosotros se han recuperado 5 cuerpos en un primer momento, de los cuales se identificaron 2 positivamente. Hay otros que todavía no se puede identificar, pero no sabemos si el concierto de los cuerpos que se tiraron al río y que aparecieron y fueron llevados a Empedrado son esos, porque además eso es una de las cuestiones que hemos visto en esta investigación que encaramos con la universidad, con la Facultad de Criminalística, sí. Con un equipo de gente maravillosa, los chicos que se sumaron, fantástico. Es ir viendo la carencia que tienen todos los cementerios locales. Claro, sí. Es impresionante, no tienen un registro, independientemente de estos temas, ¿no? Sí. Si vos te vas hoy y querés encontrar un tío abuelo, sí, por decirte, no saben dónde está. Sí, me ha pasado. No hay registros, sí. Yo creo que hoy las municipalidades están encarando armar, digamos, porque es una cuestión lógica. Nosotros hicimos un trabajo muy interesante en el cementerio de Empedrado, y ahí vinculo con lo que preguntabas, el tema de la tecnología. Nos ayudó, por ejemplo, a trabajar con los drones, poder mapear todo el cementerio, hacer un trabajo de campo, tumba por tumba, identificación, años, contraponer con registros del registro civil las partidas de defunción con los registros que pudieran haber en el municipio, establecer fechas, en realidad que fue un trabajo silencioso, sí. ¿Viste? De mucho, qué sé yo, no sé cuándo nos llevó, un año y pico, sí. Para poder ver dónde estaban los cuerpos, esto que estamos buscando. Sí. Seguramente volvemos ahora en breve, vamos a volver con el equipo posible de formación del GAFNEA, con un apoyo que vale decirlo, una decisión muy importante de la rectora, de Delfina Beirabec, cuando se le llevó esta propuesta, ella hizo nos devolvió, digamos, subiendo la vara, y nos dijo, bueno, vamos a interesar a las otras unidades académicas, porque... Sí. El nivel de precarización burocrática de los municipios es increíble. Eso a mí no me cabe ningún tipo de duda. La última pregunta que te quería hacer era, dentro de mi desconocimiento, siempre tuve una duda, ¿no? Porque se encontraron restos, diríamos, Corrientes, bueno, hablamos de Empedrado, hablamos de la zona de Goya, y cuando hablamos de esta clase de hechos hablamos también de la zona desde Virasoro, pasando por Paso Los Libres, ese corredor, y uno mira el mapa de la provincia y dice, uno es el corredor del río Paraná, puede llegar a serlo por las ciudades y la trascendencia de la misma, otro por el corredor del río Uruguay.
teniendo en cuenta el límite y la frontera con Brasil, por ejemplo. Ahora, la zona centro, una zona que quedó, te pregunto, ¿encontraron algo? ¿Se estudió, se analizó o no hay hoy mayores datos? No, sí. Es más, los primeros cuerpos que aparecen sí. Son los cuerpos atados, tirados aparentemente con camioneta o con helicóptero, no se sabe a certeza, cuerpos que aparecieron flotando en el río Miriñay en el año 77. Mira. 3 cuerpos, luego esos cuerpos siguieron un derrotero, justamente en ese momento, aunque intervino la justicia provincial, no pudieron determinar con el nivel de pericia de la policía en ese momento, más que un reconocimiento, donde no le tomaron huella, no hicieron nada básico. No se supo al fin y al cabo quién era. Nada, y se los enterró en el cementerio de Mercedes, año 84, 85, presumiéndose quiénes podían ser, que los desaparecidos de la época y del momento eran los dirigentes de las ligas agrarias. Claro. Las características de algunas personas que habían logrado ver esos cuerpos decían que más o menos podían corresponder a estas características. Así que la familia, que parte de la familia, en el caso de Tonito Olivo o Pantaleón Romero, que estoy hablando de los dirigentes de liga, estaban también detenidos. Así que cuando recuperan la libertad en el año 84 empiezan un proceso de búsqueda para ver la identidad, se exhuman los cuerpos, quedan en resguardo en realidad un cráneo en el juzgado de Mercedes, después los va a Cursú. En el trayecto después se termina como perdiendo el lugar donde se enterraron. Por ahí es un poco largo lo que hago, pero en definitiva no pudimos llegar con las técnicas nuevas del ADN, todo, ahora a estos cuerpos. O sea, sabemos que están allí, pero no sabemos dónde. No se sabe dónde. Sí. ¿Solamente Mercedes? ¿Con ese antecedente o hay otro? Sí, en realidad es el cementerio de Mercedes, pero el lugar es el Paso Mesa. Está muy cerquita de Paso de los Libres, de Cursú, o sea, estaba como en un lugar equidistante. Y cuando vos hablas de los corredores, es cierto, una técnica fue arrojarlos al río, digamos, entonces por ahí todo lo que tiene que ver con el corredor del Paraná para nosotros es importante. No sé decirte si en el Uruguay, pero sí con el Paraná. Ahora, las desapariciones tienen que ver más con el nivel de organización que había. Y en ese momento el nivel de organización mayor, capital, estudiantes, ciudad universitaria. Claro. Y el resto, zona tabacalera de Goya, ligas agrarias, un gran movimiento agrario en Corrientes, y fue el efecto de algunas desapariciones y miles de gente en las cárceles, digamos. Por lo menos una parte de la historia que esperemos tenga una buena conclusión, esto que se ha descubierto hace un mes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. 11:36. ¿Quedó algo, Marisa? No, quería invitar a alguno que por ahí le haya... ¿Sí? Se sienta atraído por parte de lo que estamos contando. Nosotros en el marco de la presentación del proyecto Gasnea, que está ahí como punto de salir, venimos contando con el apoyo del equipo argentino de antropología forense para que esto se pueda concretar, y en lo que vuelvo a decir, la universidad, jueves a las 18 horas en el aula magna de la Facultad de Derecho, va a venir una antropóloga, María José Sarraboy, para presentar un libro que hizo sobre la investigación de la morgue judicial en Buenos Aires, y lo vamos a estar presentando en forma conjunta. ¿Acá por Buenos Aires o allá en el campus? ¿Por Salta o por Salta? Sí, la Facultad de Salta. ¿Es así, sí, Sebastián? Sí, ¿algo más? Sí. 18 horas entonces. 18 horas, este jueves 22. Perfecto, Sebastián Strauli, muchas gracias, y Marisa Zanauria también. Gracias por estar. Gracias.